Bienvenidos y bienvenidas a Tejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Soy Rosa Inés Floriano Carrera, artesana de paz, y sueño con que cada episodio sea una puntada para tejer contigo un mundo más justo y pacífico. Muy buenas noches, queridos oyentes de Tejamos Paz. El día de hoy estoy aquí con una persona muy especial. Ella se llama Ruth Consuelo Chaparro. Ella misma nos va a contar un poco de su experiencia, pero yo la he invitado a tejer en este día conmigo y con todos ustedes, a tejer en esta urdiembre de la paz. Desde este cuarto episodio dedicado a la palabra, ella tiene una trayectoria muy rica, muy profunda, muy interesante. Yo de verdad cada vez que la escucho siento que me voy muy edificada. Es una persona a la que no tiene desperdicio todo lo que nos comparte siempre. Y particularmente la he querido invitar porque yo tuve la oportunidad de conectarla, de contactarla para que en un proceso de escucha de la Conferencia Episcopal Colombiana ella se refiriera desde su experiencia con los pueblos indígenas, no solo de Colombia, sino de América Latina, se dirigiera a los obispos de Colombia en ese proceso de sinodalidad. Y allí ella pronunció una intervención preciosa que me marcó muchísimo y que me ha acompañado siempre. Allí ella justamente habló de la importancia de la palabra y que ellos como pastores tenían una responsabilidad muy grande porque su misión se hace a través de la palabra. Pero no quiero anticiparme a lo que va a ser la profundidad de este episodio. Le doy la palabra justamente en este momento a Ruth Consuelo para que ella se presente, nos cuente un poco de su historia y sobre todo cómo se encontró al tener este contacto con el mundo indígena, cómo se encontró con el significado de la palabra. Una historia para contar. Bienvenida, Ruth, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Pacabajacoa dajitajibi, pajami, tajamona, pizzocajitipachi. Los estoy saludando en un idioma indígena del pueblo sicuani. Yo trabajo con un pueblo que para decir tierra dice madre, para decir madre dice ternura y para saludar dice mi otro corazón. Porque las palabras no significan lo mismo, tienen distintas maneras de interpretarse. No es lo mismo de sabroso hablar un idioma que otro. Y qué bien que ustedes tengan este podcast relacionado con la palabra, porque solo los humanos que logran profundizar en la esencia de la humanidad le dedican tiempo a reflexionar sobre la palabra, el poder de la palabra. Y claro, hemos trabajado con pueblos indígenas a lo largo y ancho de Colombia, escuchándolos, escuchando su palabra, y encontramos que son maestros en palabra, tienen formas de dirigirse al otro, formas de relacionarse con el otro, porque saben que la palabra tiene poder, que la palabra es una energía y que la palabra puede ser caliente o fría, que hay palabras calientes, peligrosas, que hacen daño, hay palabras que dividen, que destruyen, que entristecen, que acaban, que matan, y que esas palabras las llevamos dentro y es a través de la palabra que matamos al otro. Estos pueblos dicen que cuando nace un niño, nace una luz para alumbrar el mundo, y cuando nace un niño, nace una palabra para orientar el mundo, y que cuando se mata una persona, se mata una luz y se mata una palabra. Así que las palabras toca cuidarlas. Así como hay palabras peligrosas, calientes, hay palabras frías, palabras que crean, que recrean, que reconstruyen, que restituyen, que llenan de fuerza y de energía. Y la tarea de la humanidad es aprender a administrar la palabra. Y administrar la palabra sobre todo en medio de la incertidumbre. Una persona responsable no habla de cualquier manera. Una persona responsable tiene entrenamiento para enfriar la palabra antes de pronunciarla, porque sabe que su palabra puede hacer mucho daño. Y una vez que soltamos la palabra, no la podemos recoger. Si no, yo ya no dije, fue que me entendieron mal, eso no fue lo que yo quise decir. No, la palabra es energía. Y creo que la mayor responsabilidad de quienes dirigen el país
y de quienes dirigen los pueblos es administrar la palabra con responsabilidad. Y son competencias que parece que a veces se pierden, ¿no? Que como que no las encontramos, como que la humanidad pierde la esencia de la humanidad. Estos pueblos, cuando narran sus relatos, dicen que en el principio de los tiempos los creadores se pusieron tristes porque las plantas no se movían y no hablaban, y que los animales no articulaban palabra, hasta que crearon los seres humanos que articulaban la palabra para no depredarse entre sí, para no autodepredarse. Es lo que nos diferencia supuestamente de las plantas y de los animales, es el manejo con sabiduría de la palabra, pero estamos dudando si realmente estamos dotados del don de la palabra o si la palabra es un camino que debemos recorrer hasta lograr hacernos a nosotros mismos. Hilemos fino con el invitado de hoy. Muchas gracias, Ruth Consuelo. De verdad que logro captar unas 4 puntadas muy valiosas de esto que nos compartes, de cómo te encontraste en ese mundo de tantas riqueza y sabiduría sobre el valor de la palabra. Una puntada que quisiera destacar es: la palabra es energía. Una segunda puntada que quisiera destacar es que hay palabras calientes que tienen el poder de dañar, de destruir, y que hay palabras frías que en cambio crean, y que por eso lo que resulta en el ser humano que tiene inteligencia y que puede y que tiene el privilegio sobre todas las otras obras de la creación de articular palabra, es justamente de administrarla para crear, para sostener la vida y para prevalecer en la coexistencia, teniendo la palabra como el recurso para encontrar caminos, para crear posibilidades y para crear condiciones para la vida. Esas 4 puntadas, de manera maravillosa, que nos has narrado en tu encuentro con estas cosmovisiones, pues me parece que son 4 puntadas que nos permiten hilar finito, y que quisiera un poquito que nos ayudes ahora a sacar esas 4 puntadas y cómo las trasladamos a la vida cotidiana. Te estoy hablando de las personas que en el ámbito familiar de repente aprendieron, integraron el uso del grito, el uso de la palabra descalificatoria, que a veces va dañando a la niñez incluso, y que crecieron en medio de los gritos y que ahora van por el mundo gritando porque es lo que ellos vivieron y es lo que aprendieron. Al ambiente escolar donde se nos enseñó, bien decía un maestro en estos días, a la cultura del enfrentamiento y no la de la colaboración, y cómo en esos ambientes, en la escuela, en la comunidad, en la parroquia, en la iglesia de cada quien, en la vida familiar, en la comunidad laboral, cómo en esos ambientes cotidianos donde transcurre la vida podemos aprender a aplicar estas 4 puntadas, a practicar la administración de la palabra para generar vida y para generar condiciones para la vida. Bueno, hay cosas muy prácticas y muy sencillas. De varios pueblos aprendí que hay que bañarse. Hay que bañarse temprano para regular la temperatura, pero no bañamos solo el cuerpo, bañamos el alma, bañamos el temperamento, bañamos la palabra. Entonces tomamos la ducha, tomamos agua en la boca y le pedimos al Padre Creador que saque de nosotros esa energía negativa que nos vuelve agresivos, que bendiga nuestras palabras. Es que las palabras son una prolongación del Padre Creador. Y hasta la palabra debe ser mojada para poder ser pronunciada. No sería posible el lenguaje sin saliva. Que podamos tener el entrenamiento de enfriar la palabra antes de sacarla. Y que nosotros podamos ser nuestra propia palabra. Es decir, más que a veces estar diciendo cosas, yo soy la materialidad de mi discurso. A veces las palabras sobran. A veces decir, por ejemplo, respeten o siembren o hagan o conserven, eso son palabras vacías. Se ha deteriorado el sentido profundo de la palabra y ahora se ha separado la palabra de la obra. Una manera de reconciliarnos con la palabra es tener conciencia de que yo soy la materialidad de mi discurso, es decir, yo soy la palabra. Y si hablo de identidad, pues ¿cuál es mi identidad? ¿Desde dónde estoy parado?
para hablar de identidad. Si hablo de respeto a los derechos humanos, ¿desde dónde me paro? ¿Cómo es mi relación con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos? Yo escucho muchas personas y hay mujeres que cargan mucho dolor por las palabras que recibieron de su mamá. A veces tenemos una agudeza en herir al otro a través de la palabra, como una capacidad para escoger las palabras que más duelen o más hieren y seleccionarlas para decírselas a su propio hijo. ¿Cómo es posible esta especie que es capaz de atacar a sus propias crías? Es una especie peligrosa que si no se autorregula, se autodestruye. Entonces, tener conciencia de que yo soy la palabra, yo soy la materialidad de mi discurso y que hablo más a través de lo que soy que de lo que digo. Y siempre, siempre tener la humildad para escuchar. Es decir, no es posible tener una palabra sabia si no logramos escuchar al otro. Pero los NASA dicen NASA-us, quiere decir escuchar con el corazón, no escuchar con la cabeza, no mirar cuántos artículos, verbos, adjetivos, predicados tiene la gramática que yo estoy pronunciando. No, escuchar como la energía profunda y la ética de la palabra que está para que nos entendamos. Dicen solo todo acto de violencia es falta de inteligencia y no hay problema que no se pueda resolver a través de la palabra. Resolver los problemas a través de la palabra es la única posibilidad de sobrevivir como especie. Cada niño que muere, cada persona que muere violentamente es una derrota contra la palabra. Es decir, no fuimos capaces de utilizar la palabra para ponernos de acuerdo. Y cada muerte violenta es una incapacidad de la especie para autorrespetarse. Y podemos ofender a veces, decimos sin intención. La gente sabe cuando no la queremos, la gente sabe cuando la estamos despreciando. Y no es solo lo que decimos, es cómo miramos, es cómo nos comportamos, es la energía. Así que las palabras no son solo lo que sale de mi boca. Yo soy la palabra, la manera como miro, como camino, como actúo, como saludo al otro. Esa es mi palabra. Creo que en la vida cotidiana tenemos que hacer la revolución, es decir, no esperar a que los grandes cambios vengan de los grandes dirigentes políticos del mundo. Nosotros somos los dueños de nuestro propio destino y somos los dirigentes de nuestro mundo. Y el mundo espera de nosotros esa contribución. A veces esperamos que el cambio lo hagan otros, pero es que nosotros somos el espejo de los otros. Así que si pudiéramos evolucionar, podríamos llegar a viejos y decir, logré al final de los tiempos administrar la palabra con sabiduría y logré no ofender a otros. Enlazando la trama. Gracias, Ruth. Yo quisiera enlazar la trama incluso desde mi episodio anterior en el que yo justamente aporto a este tejido desde una reflexión personal. Y siempre desde que decidí que iba ya como a dedicar mi vida a trabajar por la paz en el mundo, a servir a la paz. Y siempre me he considerado más como peón de brega, como artesana, que cualquier otra cosa. Y lo que siempre eso me ha implicado es como un profundo llamado a la coherencia. Y entonces he aprendido desde mi fe también que pues hay que enfrentar los propios demonios justamente para poder, que la única violencia que a veces se nos es permitida es la que uno tiene que librar adentro de su propio corazón, con sus propios demonios. Y siempre lo he dicho varias veces en este podcast también, que tal vez el demonio al que más tengo que enfrentarme es al de la soberbia. Pareciera ser algo que está por ahí en el ADN familiar. Y lo reconozco porque he visto el daño que ha hecho. Y por esa razón, en mi proceso de autoconocimiento siempre tengo claro como lo que activa en mí. Hay ciertos enojos que me activan la soberbia y entonces cuando sale y pronuncio palabra, sale como un arma de destrucción masiva. Es un proyectil que hace mucho daño a gente que amo, que quiero. Y después estoy muy arrepentida de lo que he dicho. Entonces aprendí, gracias a Dios, hace muchos años a activar como ese observador interno de cuándo se me está calentando la palabra y cuándo debo parar y poner distancia, silenciarme y trabajar adentro mío. Y lo que tú dices, enfriar la palabra. Y ese proceso me ha permitido enfrentar, porque vi cómo
sale de verdad la palabra haciendo desastres y después viene el dolor de ambos lados de la relación porque daño hacia afuera, pero también me daño a mí misma. Y eso lo he ido reconociendo y en nombre de ese aprendizaje, pues ahora que tú dices lo de administrar la palabra, pues resuena todo con ese esfuerzo que me toca hacer muy conscientemente, sobre todo en los vínculos más fuertes y más cercanos. Digamos que me es más fácil con técnicas de respirar, de cuando estoy, por ejemplo, facilitando trabajos en las comunidades, me es más fácil entender que ciertamente hay momentos tensos dentro de los procesos que te pueden sacar de control y como que aprendo rápidamente y ahí me resulta un poco en ese escenario. Pero cuando son vínculos afectivos, me ha tocado hacer mucho más esfuerzo para trabajar en mí misma porque soy consciente que ese demonio de la soberbia hace que mi palabra se caliente y haga daño. Y yo creo que ahí hay elementos bien interesantes en lo que tú has planteado para tejer contigo. Yo quisiera que ahora invites las personas que nos escuchan hasta donde llegue este podcast, que cada vez queremos que llegue a muchas más personas, desde tu experiencia propia, desde tu aprendizaje con estas comunidades, con toda esta sabiduría, invítanos a tejer contigo. Ruth, ¿cómo podemos también en la obra que tú haces? Tienes una obra muy linda en tu trabajo en Fucay. ¿Cómo quisieras que otras personas tejamos contigo en este esfuerzo por llevar toda esta sabiduría hecha palabra a la sociedad y que desde ahí nos invites a tejer también contigo en esta obra maravillosa que haces? Tejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Recuerda seguirme en redes sociales, Instagram y Facebook, @RosaInésFloriano. Allí tendrás la posibilidad de resonar con esta aspiración de tejer paz, dejar tus reflexiones, preguntas, propuestas y hacernos una comunidad de tejedoras y tejedores de paz. Bueno, muchas gracias. Nosotros creemos que hay que escuchar al otro y entenderlo. Cuando una persona grita y es grosera o es agresiva, muchas veces son personas que han sido violentadas. Quien levanta la voz y quiere hacerse escuchar a los gritos, generalmente desciende de pueblos que no han sido escuchados. Y si yo entiendo eso, no voy a levantar la voz y no voy a provocar mucho más agresión de estas personas. Cuando una persona está agrediendo a otra, hay que bajar la temperatura y hay que entender por qué está pasando eso y no aumentar, porque si nosotros contestamos y contestamos, estamos provocando al otro y somos responsables de todo lo que el otro logre hacer, porque él está muy caliente, está ofuscado. Entonces, silencio, escuchar y comprender por qué me están gritando y por qué me están agrediendo. En este tiempo de las redes sociales, en este tiempo que las palabras corren y se multiplican, en este tiempo en que tenemos afán por decir lo que pensamos, porque antes no lo tuvimos, realmente son décadas y miles de años que la sociedad no se comunicó como lo está haciendo ahora a través de las redes sociales. Entonces no tiene mucha experiencia, es muy inmadura esta sociedad. Y por eso vemos los comentarios incendiarios de las redes sociales. Realmente producen mucha tristeza y mucho dolor, cómo nos autodepredamos. Lo mismo pasa con los discursos de los candidatos políticos. Sentimos que para hacerse valer deben depredar al otro. Y no es necesario, es su falta de madurez, son sus ansias de poder. Y esto genera violencia y genera muerte, y más en un país como este, que tiene una larga trayectoria de violencia. El llamado que estaba haciendo la Iglesia Católica en estos momentos difíciles del país es: revisemos el discurso, moderemos el discurso, manejemos la palabra responsablemente, pero esto no es solamente con los dirigentes, los seguidores. Cuando uno revisa las redes sociales, yo muchas veces prefiero no leer los comentarios, porque están tan cargados de odio y de dolor que a mí me producen dolor en el corazón. Entonces, para no entrar en tristeza, prefiero no leer. Yo creo que tenemos que sacar tiempo para reflexionar profundamente cómo estamos habitando la tierra y cómo nos estamos comunicando. Y tenemos que enfriar las redes sociales, tenemos que enfriar los micrófonos, tenemos que enfriar los medios de comunicación,
Tanto las redes como los medios de comunicación son actores no armados del conflicto. Y nosotros siempre hemos pedido que se desmovilicen. En realidad, a través de la palabra, de los medios de comunicación y de las redes sociales, se alimenta, se promueve y se financia el odio, la violencia y la extinción. Y nosotros hemos pedido muchas veces a los dueños de los medios de comunicación que se desmovilicen, que entreguen sus armas, que son los micrófonos llenos de odio, que causan dolor, pero que causan violencia. Todavía no hay conciencia y sí siento que hay una irresponsabilidad muy grande en el periodismo. Decía el Papa Francisco que hay tendencia a la calumnia, a decir lo que realmente no está sucediendo, a la mentira, es intencionalmente mentir, y a la coprofilia. Y es que hay muchos periodistas amantes de la caca, de hablar cosas que no construyen, que no unen, que no recrean, sino que degradan. Siento que estas palabras del Papa Francisco son súper sabias y yo creo que todos hablamos, pero quienes viven de la palabra, como son los periodistas, los comunicadores, tienen que desarrollar unas competencias básicas. Aquí se dice es que el lenguaje del otro es violento, pero no miramos nuestro propio lenguaje, cómo lo estamos administrando. ¿Qué responsabilidad tenemos para manejar la palabra? Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado una invitación muy clara. Tenemos que hacer un trabajo en nosotros mismos y es administrar responsablemente la palabra, pero también unirnos en una gran cadena y de meternos a las redes y pedir, amplificar por todos los medios posibles quienes construyen contenido, periodistas, pero también personas que interactúan en las redes sociales, invitando siempre a desarmar la palabra, a enfriar la palabra antes de pronunciarla, de escribirla, de narrarla, de redactarla. Y creo que vale la pena que siempre, antes de soltar un mensaje o una reacción en una red social o en una conversación, darse el tiempo y el respiro para revisarla y tratar de ponerla como si viniera hacia mí, yo cómo me sentiría, y tal vez espejearnos en la forma en que administramos la palabra. Podría ser una pista que Ruth Consuelo nos está regalando, maravillosa para que tejamos paz, tú y yo, en la cotidianidad. Muchísimas gracias, Ruth, y pues de verdad una invitación siempre para que tanta sabiduría nos la compartas en muchos otros episodios, porque creo que podríamos hacer 100 y nunca agotaríamos todo lo que tienes para compartir con la sociedad. Bueno, gracias por abrir estos micrófonos, gracias por escucharnos, por seguir tejiendo una sociedad que se ame a sí misma, una sociedad más justa, más feliz. Si se puede, siempre se puede y todo depende de nosotros. Precisamente en honor al nombre de este podcast, que es Tejamos Paz, Ruth Consuelo nos ha compartido que desde FUCAI tienen una iniciativa preciosa que realizan en Bogotá para los oyentes que están en Bogotá o por lo menos en Colombia. Hacen una maratón de tejido. Cuéntanos muy brevemente de qué se trata y haz la invitación, cuándo es la próxima para que puedan visitar y cooperar con esta obra tan linda de FUCAI. Bueno, es un festival de tejido, el festival de tejido más grande de Colombia. Se llama Tawara Guayú Fest. 150 mujeres guayú tejen durante un año entero sin parar los vestidos de los árboles del Parque de la 93 para compartir con los colombianos pues todo el sentido artístico que tienen las mujeres guayú. Ese tejido lo unimos con el tejido de los bogotanos y tejemos siempre con propósito. Es un tejido sanador. Se trata de reconocernos como un tejido, de restaurar los hilos rotos, de sanarnos a través del tejido. El tejido es sanador. Muchas mujeres guayú en medio de la miseria y la pobreza han entendido que a través del tejido pueden sanar su cuerpo y su alma y no ser gente amargada. Muchas de las mujeres amargadas lo que les falta es aguja e hilo. Vamos a seguir tejiendo. Nuestras abuelas tejieron. Colombia es un país de tejedores y necesitamos restaurar hilos rotos que nosotros mismos hemos permitido que se rompan. Así que invitados a este festival, será el año entrante, y pues es un festival multicolor, es un festival artístico, donde juntamos el centro y la periferia para seguir tejiendo
un mundo mucho más incluyente y más feliz. Nos merecemos una vida feliz y por eso trabajamos todos los días. Hemos variado un poco los meses, pero más o menos hacia septiembre se está haciendo el festival. Esperamos poderles informar, pero vale la pena ir a disfrutar. Son más de 350 metros cuadrados de tejido que sale del corazón con estas artistas guayú, pero además los recursos que se adquieren a través de toda esta venta de tejidos los reciben las tejedoras, reciben ingresos durante todo el año que tejen, pero además con las ganancias construimos escuelas en La Guajira. Así que somos felices. Bueno, ya saben, entonces invitados para que en cuanto salga la convocatoria para ese gran evento, nos encontraremos, Dios mediante, en el Parque de la 93. Muchas gracias, Ruth Consuelo. Hemos llegado al final de este episodio, pero no al final del tejido, que no logrará ser la artesanía que quieres ser sin el aporte de tus puntadas. Suscríbete, dale like y comparte mis canales de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Gracias al apoyo en la producción de Daniel Alejandro Silva, ingeniero multimedia, y en la revisión de contenidos de Gloriana Londoño Monroy, comunicadora social, por acompañarme en esta aventura y hacer posible que tú y yo tejamos paz.